Continuamos en Habla el Pueblo. En instantes usted va a conocer el siguiente tema que va a llevarnos a un debate. Pero antes vamos a presentar el caso del Congreso. Un televidente hablaba del Congreso de la República, que podría ser el escenario para debatir sobre neoliberalismo. Pero los congresistas están en otras, pues. Vamos con este informe. Adelante. El presidente de la Comisión de Ética del Congreso, Humberto Lay, informó que se tiene en agenda la revisión de 8 casos de congresistas que habrían consignado información falsa en sus hojas de vida. Señaló que su grupo de trabajo tuvo inicialmente 12 casos y ya dictaminó los relacionados con los legisladores Alejandro Llovera, Federico Pariona, Wilder Ruiz y Emiliano Apaza, este último suspendido por 120 días por el Pleno del Congreso. Lay refirió que los informes de los legisladores Llovera, Pariona y Ruiz están listos para el debate y precisó que la comisión recomienda suspender a los citados legisladores al demostrarse que mintieron en sus hojas de vida. En ese sentido, consideró fundamentalmente que no se elimine el artículo 4.8 del reglamento de la Comisión de Ética, que le otorga la prerrogativa de investigar los casos de falseamiento de hojas de vida y delitos cometidos antes de la elección congresal. Por ello, pidió a la Comisión de Constitución que revisará si elimina o no dicho artículo, actuar con sensatez y prudencia, ya que sería fatal para el trabajo del grupo y contraproducente para la imagen del Congreso. Vamos a ir a las conclusiones. Imagínense, señoras y señores, estamos ocupándonos si mintió en la hoja de vida, el otro fue proxeneta, que el otro tuvo otro delito. No están pues para la ideología, ¿no?, que debe manejarse en un debate con altura. Conclusiones sobre nuestro primer tema acerca del neoliberalismo. Pepe Rocha. Las sociedades tienen que vivir con una ideología, en base a una ideología. Por lo menos el rumbo de una sociedad tiene que tener como base una ideología. Eso está claro. Pero otro de los puntos que está claro es que a sociedades como la nuestra el neoliberalismo no le está haciendo nada bien. Y el liberalismo en otras sociedades europeas tampoco le hizo nada bien. Por eso hemos visto las grandes transformaciones y caídas de países que eran potencia y ahora se ven con una estructura política y económica resquebrajada, ¿no es cierto? Pero yendo al Perú, estamos concluyendo que el neoliberalismo por lo menos no le hace bien a la gran mayoría de los peruanos, porque aquí tenemos que ser claros y decir, claro, el neoliberalismo a un sector que ya está muy bien ubicado, a un sector de gran empresariado, aquellos que necesitan que se toque la campana en bolsas de valores neoyorquinas y ese tipo de cosas. Entonces, claro, a ellos sí el neoliberalismo les conviene, porque es la economía sobre la sociedad, ¿no es cierto? Pero a la gran mayoría de peruanos que no tienen esas condiciones económicas, entonces creo que la conclusión es más que evidente. A lo largo de nuestra historia, en los últimos por lo menos 20 o 30 años, no nos ha convenido el sistema que se ha manejado, ¿no es cierto? Fujimori nos trajo un sistema económico que muchos dijeron, claro, está levantando el país, está terminando este lastre económico que tenemos, la economía regresa. Claro, después de Alan García eso no era tan complicado, nos dejó una crisis económica tremenda. Pero creo que ya basta, ya tenemos que darnos cuenta que este neoliberalismo está terminando por destruir la pobreza. Sí, la está destruyendo porque está matando a todos los pobres. Entonces, tenemos que ver qué es lo que queremos para el país, ¿no? Doctor Vargas Saya. Sí, repetiremos señalando con estos pocos minutos que lo que ha pasado con nuestra sociedad está alienada. Está alienada por una doctrina que nos han metido en la cesera y la gente pobre, curiosamente la gente más pobre, es la que cree que las inversiones, así porque sí, fríamente, el capitalismo va a solucionar el problema. No, ya nos ha dicho la Universidad de Harvard, nada menos que de los Estados Unidos. Y el señor Richard Potter, que aquí estuvo hace 2 años, también ha explicado claramente qué cosas son los inversionistas, sean nacionales o extranjeros. El inversionista no genera riqueza en la forma como está invirtiendo. ¿Invierte en qué? En máquinas, en equipos que son suyos, ¿no? Y generalmente compran negocios establecidos. No han creado hasta ahora ninguna empresa nueva, ¿no? Se llevan los productos primarios. Y bueno, y el capitalismo como ideología, ¿en qué ha convertido al sistema? A los obreros en mercancía. Y explota a la mercancía, que son los obreros, y también a sus clientes. Porque el capitalismo es goloso.
El comunismo es glotón, es avaro, es codicioso y ambicioso, interminable. Si tiene 10, quiere 20, si tiene 20, hace 40. Está bien, esa es la misión del capital, yo no le critico. Yo critico a quienes se dejan explotar. Por eso hay que cambiar el sistema, como han cambiado muchos países del mundo. En Europa, que son 10 veces más países que nosotros, han establecido unos sistemas económicos de acuerdo con sus propias realidades, ¿no? Correcto. Después de la conclusión que va a dar Julio Heredia, vamos a presentar, ha habido 20 años de capitalismo, pero vamos a presentar informes donde hay huelga de maestros. Los maestros del Perú son los maestros de Latinoamérica que menos ganan. También como la CTP responde a Guamán de la CGTP. 20 años de ultraliberalismo o neoliberalismo ha generado que haya matanzas en construcción civil. Eso lo veremos después de esta conclusión. Sí, bueno, yo no creo que Fujimori haya aplicado las recetas de inspiración neoliberal que aplicó comenzando los 90, basándose en principios ideológicos. Creo que lo hizo como recurso de emergencia, ¿no? Y lo mismo hubiera hecho Vargas Llosa. Ya Vargas Llosa incluso lo había anunciado. Lo ofreció. ¿No? Es decir, Vargas Llosa sí lo había propuesto fundamentándose de forma ideológica. Fujimori lo aplicó, le funcionó, qué sé yo. Es posible que haya sido útil en ese periodo tan incierto del Perú, económicamente hablando y políticamente hablando. Pero eso no quiere decir que vayamos a perpetuarnos en un determinado sistema sin utilizar lo que es el sentido crítico. Yo creo que más que una ideología, me parece a mí que las sociedades requieren de sentido crítico, es decir, para ser conscientes de la realidad y de las medidas que se toman bajo ciertas condiciones. Ahora, ideológicamente en el Perú, estamos también de acuerdo en eso, creo, no estamos a la altura, las instituciones políticas, comenzando por el llamado primer del Estado, que es el Congreso de la República, no está a la altura de sostener un debate ideológico, ¿no? Porque sus componentes pues no están capacitados para eso. Entonces yo creo que se impone que la sociedad comience a manifestarse, cosa que decíamos ya en programas pasados, ¿no? Tiene que organizarse y manifestarse el consumidor, los sindicatos, en fin, todo el mundo. Bien, Sí. Conclusión entonces de Julio Heredia. Vamos a conocer, por ejemplo, un ministro que dice que suelten a los toros de uno en uno, que no vengan en mancha, ¿no? Pero está preocupado con la huelga del SUTEP. 20 años de neoliberalismo, ¿en qué han beneficiado al maestro? Vemos un primer ministro que está llamando a la reflexión. Adelante. El jefe del gabinete ministerial, Juan Jiménez Mayor, exhortó a los maestros que acatan una huelga indefinida a volver a las aulas para cumplir con su deber de impartir educación de calidad a los escolares del país. Asimismo, Jiménez sostuvo que no existen razones para una huelga de docentes en el país, ya que el gobierno ha planteado una ley de reforma magisterial, la cual contemplará una mejora sustancial de las remuneraciones correspondientes. Por otro lado, señaló que los maestros deben garantizar una enseñanza de calidad y no fomentar las huelgas. Además, el presidente del Consejo de Ministros afirmó que el proyecto de reforma magisterial busca garantizar la meritocracia y plantea la separación de los maestros vinculados con el terrorismo. Finalmente, cabe recordar que un sector de maestros, miembros del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú, SUTEP, acata esta huelga indefinida desde el pasado 5 de septiembre.